Hola traders, el día de hoy vamos a hablar sobre los errores que más cometemos los traders, sobre todo a la hora de empezar en este gran mundo, en este gran emprendimiento. Entonces, esto es a raíz de muchas experiencias que he tenido a lo largo del tiempo, pero pues la idea es que ustedes no cometan esos errores o puedan empezar a identificarlos y empezar a opacar esos errores para que no los vayan a cometer y así sus operativas sean mucho más eficaces, ¿ok? La primera es dejarse llevar por esas empresas que le están ofreciendo mucho apalancamiento, es decir, que a ustedes con poco capital pueden estar, entre comillas, teniendo muchísimo capital, es decir, tienes un capital de $500 y te permite apalancarte por mucho más capital, es decir, un por 100, un por 200, un por 500. He visto muchas empresas que les permiten llegar a apalancarse, es decir, a tener más de su capital por cantidades exorbitantes, pero esto lo hacen con el fin de que ustedes quemen sus cuentas. Recuerden que para las empresas de fondeo, los exchange, los brokers, lo que a ellos les conviene es que tú quemes tu cuenta. Ese es el negocio más grande que ellos tienen, ese es el negocio para ellos. Si tú quemas tu cuenta, tú pierdes lo que tú pagas por un fondeo o lo mismo ocurre para las comisiones, entonces ellos van ganando por todos lados, ellos prácticamente nunca pierden y el que está perdiendo eres tú, entonces no te dejes llevar por esos grandes apalancamientos, si tienes un capital pequeño, tranquilo, no te dejes llevar por que no, es que apenas tengo $100 y cuando voy a generar $1000 y todo ese tipo de cosas, entonces es muy diferente que tú tengas una operativa, ya empieces a generar poco a poco, empieza a crecer ese capital despacio, escalonadamente, y ya después te empiezas a apalancar, pero no con números exorbitantes. Puedes llegar a un punto de un por 10, un por 20, un por 30, así, pero de ahí para allá no más, porque ya estás arriesgando mucho tu capital y cuando tú entres en una operación sobre apalancado, llegas al punto en donde entras y ya te está saliendo ese precio de liquidación. Es decir, con que se te mueva un poco en contra la operación, ya estás perdiendo tu cuenta. Entonces, pero mucho cuidado con eso, porque la idea es que tú cuides tu capital. ¿Ok? Tenemos que estar a favor del dinero de nosotros, hacerlo crecer despacio y verás que con el tiempo ese capital se va a hacer muy, pero muy grande. ¿Ok? Otro error para tener en cuenta es que ustedes tienen que tener su propia estrategia. En el trading hay miles y miles de estrategias y pues para todos la estrategia puede ser diferente. Para mí puede ser aquella que por medio de tendencias, bueno, infinidad de cosas, a mí me sea rentable. Para otro puede que no. Entonces tengan mucho cuidado y aférrense a esa estrategia que a ustedes más les convenga, la que ustedes por medio de backtesting o de la práctica les esté dando resultados. Aquí es donde ustedes llegan y empiezan a hacer una serie de operaciones y a esperar el resultado con el fin de ver si está sirviendo para ustedes, la están entendiendo y la pueden llevar a cabo. Es decir, que sea viable para ustedes. Para mí, digamos, una estrategia puede ser excelente, tú puedes llegar a aprenderla y no te está dando resultados, bueno, no es para ti o no la estás entendiendo como yo lo veo, porque recuerden que nosotros lo vemos con diferentes ojos, entonces te puedes ir a mirar la otra persona, pero cuando lo consigas, quédate ahí. Quédate en lo que te genera dinero. No te vayas a buscar el trader tal hizo $5000 en 2 minutos. No, me voy con él. Uy, pero ahora salió otra persona que dice que hizo $10000 en 5 minutos. No, ahora me voy con él. No, pero es que la estrategia de Fibonacci, la estrategia de tal, bueno, hay infinidad de estrategias que todas son rentables, pero si tú no las sabes utilizar de forma correcta, y estar saltando de estrategia en estrategia te va a llevar a ti a cometer esos errores y a perder tu cuenta, ¿ok? El tercer error que también les vengo a traer para todos ustedes es que no caigan en lo que todo el mundo hace, ¿ok? Normalmente nosotros vemos algún movimiento al alza muy pesado, muy fuerte, y lo que hacemos nosotros es, uy, no me quiero perder ese movimiento. Entonces ahí entra el 95% de las personas, de los traders perdedores. Entonces no piensen como las grandes masas, piensen como ese pequeño porcentaje que es el 5% de traders rentables donde están metidos también los institucionales que son los que mueven el mercado, piensen como ellos. Si ustedes ven un movimiento tan exorbitante, ese movimiento ya se dio y ya esas personas ya están tomando ganancias, sea en un long o en un short. Entonces, mucho cuidado porque si tú entras en ese movimiento ya prácticamente tarde, ahí estarías entrando prácticamente en la parte de arriba cuando ya ellos ya salieron del mercado y lo que van a hacer es que van a tumbar el mercado y tú entraste en la parte de arriba. Estás haciendo las cosas al revés. Y eso es porque no tienes una estrategia definida, te dejas llevar por las emociones,
que ya lo vamos a hablar más adelante, la parte de las emociones, que es muy importante. Y lo que hacemos es que nos vamos con toda esa cantidad de personas que están haciendo lo mismo y todos nos llevaríamos una cantidad de errores, pérdidas y hasta quemar tu cuenta. ¿Ok? El cuarto error que les voy a hablar es fatal, ¿sí? Es quedarte viendo el gráfico. Llegaste, analizaste el gráfico, miraste, bueno, entro aquí, salgo aquí, voy a tomar ganancias acá, voy a poner una que otra alerta por si acaso en tal punto o dejo todo sistematizado si ya han dado caso ya ingresé en la operación. Si tú entras en una operación y ya tienes una estrategia, ya tienes un análisis previo, en ese análisis tiene que estar incluido tanto el stop loss, que es tu toma de pérdidas, y tus take profit, que son tus objetivos, tus tomas de ganancias. Entonces, si tú ya sabes dónde está ubicado eso, ponlo, automatízalo y vete del gráfico, vete a hacer otra actividad, vete a hacer otro negocio, vete, no sé, independientemente, aprovecha el tiempo que te está permitiendo el trading tener, ¿sí? Cosa que pues en otros negocios no te lo permite hacer, pues aprovechalo. Pero muchas personas, y me incluyo porque anteriormente lo hacía, entraban en una operación, me quedaban mirando y lo que hacía eso de quedarme mirando el gráfico me llevaba a tomar malas decisiones, porque podría estar subiendo el precio dirigiéndose a mi toma de ganancias y yo pienso que se me va a devolver y lo que hago es salirme de la operación. Los 10, 15 minutos, 2 horas, independientemente del análisis, se iba al take profit, en donde hubiera podido generar muchas más ganancias. Entonces, lo mismo puede ocurrir cuando va para abajo, es decir, que estoy perdiendo y lo que hago es que corto antes y el precio se devuelve y se fue a toma de ganancias. Si nosotros tenemos un análisis, eso no debe ocurrir. Lo que hacemos nosotros es, nos centramos en nuestro análisis y nos vamos. Ya si tú puedes poner algunas alertas, independientemente en qué ciertos puntos para tener en cuenta, porque hay cosas que como que no te cuadran o cosas que pueden estar devolviendo el precio y puedes tomar ganancias, entonces pones alertas en ciertos puntos, pero deja el análisis andar y no te quedes mirando el gráfico para que no tomes malas decisiones. Otro error es que no tomamos en cuenta las probabilidades. Recuerden, el trading es probabilidades. Nosotros no tenemos el control de los mercados financieros, no tenemos el control de cualquier activo. Lo que hacemos nosotros es empezar a analizarlo, empezar a mirar de qué manera se podría estar comportando el precio y disparar en el precio, es decir, entrar en la operación. Entonces, tenemos que jugar con las probabilidades. Si en dado caso se me devuelve el precio y pierdo, ya tengo un stop loss en el cual ya sé cuánto estoy dispuesto a perder. Lo mismo para si se me va a favor, saber en dónde voy a sacar ganancias. Pero las probabilidades también me refiero a lo que es el backtesting, a la práctica. Cuando ustedes están finiquitando su estrategia, es decir, puliéndola, ustedes van a hacer una serie de prácticas por medio de muchos análisis. No hablo de ni uno ni de dos, sino de 50, 100 análisis. Y tú vas a decir, bueno, de 100 análisis me salieron 10, 15 perdedores y 90, 85 ganadores. ¿Qué quiero decir con esto? Que tu estrategia está sirviendo, que tu estrategia te está dando más ganancias que lo que te está saliendo en pérdidas. Entonces, tú al tener esas probabilidades, esos números hechos, te está diciendo que tu estrategia sí va a tener errores, sí va a tener alguna pérdida que otra, pero tus ganancias están siendo mayores a las pérdidas. Y eso es lo que nosotros buscamos en el trading. No siempre vamos a generar ganancias, siempre van a haber pérdidas de por medio. Tenemos que cortarlas y las probabilidades te van a indicar que tu estrategia está sirviendo, que tus análisis están correctos y sabes ya cómo comportarte cuando el precio se está moviendo. El sexto error que veo en muchos traders, y me pasaba hace muchos años, es que por medio de un trade nos queremos hacer millonarios. Y esto no es así. Ojo con lo que muchos traders muestran en sus redes sociales, en donde muestran miles y miles y miles y miles de dólares. Eso lo que te hace es llenarte la cabeza de información falsa. Ahí los traders lo que hacemos es que por medio de muchas operaciones hacemos crecer nuestro capital. Pero no solamente con una operación vamos a generar miles y miles de dólares con capitales muy pequeños. Entonces, si tenemos un capital pequeño, poquito a poco vamos haciéndolo crecer hasta llevarlo a tener un capital mucho más robusto y que cada ganancia que haga luego va a ser mucho mayor. Eso es trabajar de forma inteligente, traders. Mucho cuidado con eso. Ustedes son una máquina de hacer dinero. Ustedes son una máquina de sacar adelante cualquier negocio si ustedes se lo proponen y ustedes así tengan poco dinero, lo pueden hacer gigante.
y eso les va a abrir muchas puertas, ¿ok? El séptimo error, y este error nos pasa a todos, es no usar el stop loss. Yo que sé que todo el mundo habla de que no, si vas a perder si no pones el stop loss, si no. Lo que pasa es que nosotros tenemos en la mente, o nos puede pasar que tengamos una racha ganadora y pensemos que todos nuestros trades van a ser positivos, que todos nuestros trades van a ser ganadores y no ponemos nuestro stop loss porque nuestra mente nos juega una mala pasada y el mercado está hecho para eso. Te hace creer que tú eres el mejor trader del mundo y lo que hace es que te deja ganar, te deja ganar, te deja ganar de forma, no sé cómo lo hacen, de verdad, y llegas al punto en donde, no, esta también va a salir positivo y por solo una operación, ¡prá!, se te va todo ese trabajo tan bien hecho que hiciste anteriormente al piso, pierdes todo y vuelve a empezar o vuelve a buscar capital para volver a comenzar. Entonces, mucho ojo con el stop loss, siempre ponlo, así tengas una racha positiva, eso va a ser tu salvavidas. Y el octavo punto, el octavo error es muy importante. No se dejen llevar por las emociones. Esto va acorde a los demás errores que nombramos anteriormente y dejarse llevar por las emociones es algo muy difícil de manejar, pero hay que aprender a hacerlo. Si tú tienes una estrategia, respétala. Así de sencillo. Pon tu punto de entrada, tu take profit, tu stop loss y vete y listo. No pasó nada, listo, no me cogió la entrada, listo, otra será, perdí en esta, bueno, no pasa nada, perdiste, no te estás estresando porque el precio sigue cayendo contigo adentro. Voy a tomar ganancias, ¿por qué estoy tomándolas ya si veo que todavía tiene espacio para subir? Respeta tus análisis, pero la parte psicológica empieza a entrar. Si el precio está subiendo y tú hacen ganancias, tu mente te empieza a decir, cógelas, cógelas, cógelas. Entonces no te deja llevarte a esas ganancias que ya tenías ya calculadas. Entonces, mucho ojo con eso. Lo mismo ocurre cuando va para abajo. Es decir, que vas en pérdidas y lo que hace es que dices, no, el precio se me va a devolver y voy a salir en ganancias. Y sigue cayendo el precio, y sigue cayendo el precio. Y ya terminas perdiendo 1, 2, 3, 10 veces más de lo que estabas dispuesto a perder. Entonces, no te dejes llevar por las emociones, no te dejes llevar por lo que te dice tu mente. Respeta tu estrategia y verás que tu trading va a estar creciendo. Obviamente no va a crecer de forma recta, sino que va a estar subiendo, luego baja un poco, vuelve a sube y vas a terminar el mes, la semana o como te guste calcular tus trades de forma positiva. Es decir, vamos a terminar verdes y no rojos por culpa de nuestras emociones, por culpa de no poner el stop loss y por culpa de todos esos errores que tenemos anteriormente nombrados. Porque créanme, yo viví todo eso, ya superé todo eso, por eso es que mi rentabilidad va creciendo, no de forma exponencial y que genero millones de dólares de un día para otro, no, porque de eso no se trata el trading, sino todos seríamos millonarios, sería este negocio muy fácil y muy rentable. Sí, es el más rentable en el mundo, es el mejor negocio que puede haber, pero si no lo sabes trabajar, créeme, te va a quitar todo, te va a estresar y te va a traer muchísimos problemas. Entonces, traders, si les gustó este video, por favor, dale like, compártelo para esas personas que están teniendo problemas con sus trades y si tienes alguna pregunta, alguna duda, por favor en la cajita de comentarios me puedes escribir y no olviden seguirme en mis redes sociales. Un abrazo traders y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.